Buenos días compañeros, mi nombre es Justin Eduardo López Ortiz y junto a mis compañeros Juan Manuel Pérez y Carlos Chima hablaremos sobre la redacción científica. Redacción científica es el mejor medio para transmitir el conocimiento adquirido, generado o producido como producto de una investigación, y como de esta se parte de la estrategia de enseñanza-aprendizaje, se convierte también en un instrumento de evaluación. El estudio que concluye que el 100% de los participantes logró familiarizarse con la estructura de un artículo científico, por el que persisten diferencias de concordancia que deben ser mejoradas. Además, se puede decir que sencillamente la ciencia es demasiado importante para ser comunicada de otra forma que no sea la palabra o significado indudable. Y ese significado indudable y claro debe serlo no solo para los colegas del autor, sino también para los estudiantes que acaban de iniciar una carrera, para los científicos de otras disciplinas y especialmente para los lectores cuya lengua nativa no es la misma. La redacción científica es la transmisión de una señal clara al receptor. Las palabras de esta señal deben ser tan claras, sencillas y ordenadas como sea posible. La redacción científica no tiene necesidad de adornos ni cavidad para ellos. Es muy probable que los adornos literarios, floridos, las metáforas, los símiles y las expresiones idiomáticas introduzcan a la confusión, por lo que rara vez deben utilizarse para redactar artículos de investigación del autor. Origen de la redacción científica. Los seres humanos han sido capaces de comunicarse desde hace milenios. Sin embargo, la comunicación científica, tal y como la conocemos, es relativamente nueva. Las primeras revistas científicas se publicaron hace solo 300 años y la organización del artículo científico llamada IMRYD, o sea, Introducción, Método, Resultado y Discusión, se ha creado en los últimos 100 años. Los conocimientos científicos de otra clase no pudieron transmitirse eficazmente hasta que se dispuso de mecanismos apropiados de comunicación. Los hombres prehistóricos, desde luego, podían comunicarse de forma oral, pero cada generación comenzaba esencialmente en el mismo punto de partida, porque sin documentos escritos a los que acudir, los conocimientos se perdían rápidamente como se adquirían. Las pinturas rupestres y las inscripciones grabadas en las rocas figuran entre los primeros intentos humanos, dejan registro para las generaciones posteriores. En cierto sentido, hoy tenemos la suerte de que nuestros primeros antepasados eligieron estos medios, porque algunos de estos mensajes primitivos han sobrevivido, mientras que los que no han sobrevivido en materiales menos duraderos hubieran perecido. Por otra parte, las comunicaciones por esas acciones en ese medio eran increíblemente difíciles. Hay que pensar, por ejemplo, en los problemas de reparto que hoy tendrían los servicios de postal de los estados. Importancia de la redacción científica. Para comunicarnos eficazmente es necesario elaborar mensajes de manera correcta y comprensible. Por ello, escribir bien evitará malas interpretaciones en lo que queremos decir. Una palabra mal escrita puede cambiar el sentido de lo que queremos expresar. La importancia de la redacción científica radica en que un buen investigador ha de ser también un buen comunicador, pues la mala redacción de un trabajo puede impedir o dificultar su publicación. Cuando se redacta un artículo científico, se requiere precisión, claridad y brevedad. Es decir, se utilizan las palabras que comuniquen exactamente lo que se quiere decir, de forma clara, fácil de entender, con un lenguaje sencillo, con párrafos bien construidos y que aporte la información necesaria expresada en forma breve y concisa, aunque no telegráfica. El texto innecesario desvía la atención del lector y en ocasiones dificulta la claridad de la expresión. Las oraciones muy largas son más difíciles de entender, o un párrafo o una página completa abruma al lector y no lo invita a la lectura. Diferencia entre la redacción científica y otros tipos de redacción. Existen 5 tipos de redacción que son la literaria, la periodística, la formal, la técnica y la científica. La redacción literaria. Una redacción literaria es aquella que se caracteriza por transmitir emociones, sentimientos, sumados a un lenguaje muy trabajado en su estilo. Un texto literario es un texto que expresa un determinado arte personal, como por ejemplo una poesía, una novela, un escrito de no ficción, como las memorias, las autografías
entre otros. La diferencia es que en la redacción científica todo es contrario. Un texto científico utilizado bastante en un ámbito escolar, que sería una monografía, ya que se trata de un trabajo académico estructurado, explicativo y exige una investigación sobre el tema tratado. La redacción periodística, también llamado como el género periodístico, es la utilizada en los medios de comunicación escritos. Los textos periodísticos se caracterizan fundamentalmente por relatar noticias o sucesos actuales, o bien por manifestar una opinión de tales hechos. Ejemplos comunes de este tipo de redacción encontramos las crónicas periodísticas, en los artículos puramente informativos de un periódico, como los artículos de opinión de un columnista, etc. En la redacción científica pasa lo contrario, porque el artículo se refiere a una investigación científica basada en resultados positivos que deben ser válidos para poder publicarlos. Redacción formal. La redacción formal o administrativa es aquella empleada en los documentos, notas de diversa índole, currículos y otros escritos de uso frecuentes en lugares de trabajo y otros ambientes similares. Los escritos administrativos suelen poseer un formato de redacción determinado debido a su carácter formal. En ellos, el redactor debe abstenerse de expresar en un lenguaje personal. Ejemplos comunes de redacción administrativa son el memorando, las circulares, una nota de agradecimiento, una nota de renuncia o una carta de invitación, etc. En la redacción científica pasa lo contrario, porque el artículo científico no es un escrito que el autor guarda para sí, sino que debe ser lo suficientemente claro como para que terceras personas capten el mensaje concreto que realmente se quiere transmitir. Redacción técnica. La redacción técnica se caracteriza por poseer un lenguaje y una estructura de redacción exclusiva del ámbito científico al cual pertenece. En la mayoría de casos es difícil que una persona que no tiene mínimo de experiencia o conocimiento alguno de la ciencia o ámbito que pertenece al documento redactado con el lenguaje técnico pueda llegar a comprender en forma íntegra lo escrito en dicho documento. Por ejemplo, un escrito jurídico redactado por un juez o por un abogado estará redactado en un lenguaje relacionado con el ámbito de derecho. En cambio, en la redacción científica, con el artículo que el científico quiere dar a conocer, el tema debe ser preciso en las palabras que va a usar, que comuniquen con exactitud lo que quiere decir. Características y requisitos de la redacción científica. Para escribir un buen artículo científico debes conocer y aplicar los 6 principios de la redacción científica, que son precisión, claridad, brevedad, formalidad, concisión, estilo y rigor científico. Precisión significa usar las palabras que comunican exactamente lo que quieres decir. Tu meta es transferir información de tu cerebro al texto y de allí al cerebro del lector, quien no puede pedirte que aclares tus dudas ni mucho menos leerte la mente para escribir con precisión. Es necesario que desarrolles la capacidad de escribir para el lector. Escoja sus palabras cuidadosamente al escribir la literatura científica. Quienes lean sus reportes deben ser capaces de repetir sus experimentos a sí mismos. Sus lectores deben saber exactamente cómo se relacionan sus resultados entre sí y con los resultados de otros autores. Explica sus métodos, procedimientos y argumentos, eligiendo las palabras que mejor describan los diferentes aspectos de su investigación, evitando adjetivos imprecisos y ambigüedades. Si escribe un dato que es significativo, quiere decir que es importante o que es estadísticamente significativo. Claridad. El texto se lee y se entiende rápidamente. El artículo es fácil de entender cuando el lenguaje es sencillo, las oraciones están bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden lógico. La claridad básicamente es lograr que lo expresado alcance entendimiento por una persona de cultura o formación media. Es evitar lenguaje preciosista o extremadamente técnico. La claridad es la primera calidad de estudio. No hablamos sino para darnos a entender. El estilo es claro, si lleva al instante al oyente a las cosas, sin detenerle en las palabras. Retengamos
esa máxima fundamental derechamente a las cosas. Brevedad. Incluir solamente la información que es pertinente al contenido del artículo y comunicar con el menor número de posibles palabras. Debemos ser breves porque mientras más largas y complejas son las oraciones, mayor es la probabilidad de afectar la claridad del mensaje y confundir al lector. Formalidad. Significa emplear el idioma al nivel adecuado para este tipo de comunicación. El artículo científico se redacta con un lenguaje libre de palabras y giros típicos de la conversación cotidiana. Por ejemplo, no escribimos en un artículo recolectamos un montón de ejemplares, sino recolectamos muchos ejemplares. Tampoco decimos hicimos un boquete en la tierra, sino excavamos un hueco en el terreno. Concisión. La escritura científica debe ser breve en primer lugar. La enorme cantidad de artículos científicos que se publican anualmente impone límites de espacio a las revistas, o más bien las revistas limitan la cantidad de máximas palabras que deben tener las diferentes comunicaciones. Por otro lado, el científico del siglo XXI sabe que el tiempo es uno de los recursos más valiosos y un artículo con frases redundantes o datos innecesarios es una fuga de tiempo. Además, puede confundir al lector. Estilo y rigor científico. Entre un estilo farragoso, pomposo, perifrástico y aquel que podamos calificar de excesivamente telegráfico. En ambos casos, el tiempo que el escritor ahorra al escribir, el lector lo pierde a la hora de leer y descifrar el mensaje. Para conseguir este equilibrio, es importante valorar el tipo de oración utilizado, así como los párrafos en los que inserta. Principales errores de la redacción científica. En la redacción científica pueden producirse diversos errores. A continuación se exponen algunos de los más frecuentes. Errores sintácticos. Una síntesis incorrecta puede confundir al lector e incluso puede expresar algo totalmente opuesto a lo que se desea exponer. El lenguaje oral contiene muchos vicios, por lo que escogemos las palabras y construimos las frases rápidamente, pero estos errores no deben observarse en el lenguaje escrito, el cual permite una mayor reflexión y revisión. El sujeto debe estar cerca del verbo y de los adjetivos que le corresponden, y los adverbios han de quedar cerca de los adjetivos que modifican para evitar ambigüedades. Ejemplo, este gobierno y este año ha hecho cosas absolutamente positivas. No podemos unir la conjugación copulativa este gobierno por una parte y este año por otra. Con esta versión, este gobierno que apuntaba como sujeto se queda colgado, sin función. Tendríamos que reformular la frase para dar una versión aceptable, la cual sería: este gobierno ha hecho cosas absolutamente positivas este año. Errores de concordancia. Los componentes de la oración han de concordar en el tiempo. Si el sujeto está en singular, el verbo también estará en singular, o si el sujeto está en plural, el verbo también estará en plural, y asimismo tendrán que concordar los sustantivos y adjetivos. Ejemplo, colocar un antecedente femenino seguido de un relativo masculino. No hay viviendas en los que, en este caso, la oración pierde calidad y claridad, ya que no hay concordancia entre el antecedente y el relativo. La versión correcta sería: no hay viviendas en las que. Pronombres ambiguos. Los pronombres son muy útiles porque evitan la repetición de sustantivos y acortan las oraciones. Sin embargo, pueden confundir al lector si sus antecedentes no están perfectamente claros. Ejemplo, le compré un coche usado a José. En este caso, no queda claro si es José el que vende o el que recibe el coche. La versión aceptable sería: compró un coche usado para José. Puntuación. Los signos de puntuación son un elemento muy importante dentro del texto porque nos ayudan a comprender bien su significado, a ordenar las ideas en que en él se expresan y establecer una jerarquía sintáctica. Los errores de puntuación pueden modificar por completo el sentido de un texto, por esto es tan importante evitarlos. Ejemplo, no queremos saber la verdad y no queremos saber la verdad. Ambas frases parecen iguales, pero tienen una coma que cambia totalmente el sentido de esta. En la primera se expresa que no quieren saber la verdad, mientras en la segunda, separando la negación con una coma, se expresan que sí quieren saber la verdad. Errores tipográficos y faltas ortográficas. Los errores tipográficos al presionar una tecla incorrecta son muy frecuentes. Errores de acentuación, sobre todo en el uso de palabras iguales, pero según su significado cambia según se acentúan o no. Y otras faltas ortográficas. Antes de enviar un manuscrito
el autor ha de revisarlo detenidamente y detectar estos tipos de errores, e incluso dejar leer el trabajo a una persona ajena que pueda ayudar a encontrar este tipo de errores. Redundancia. Una redundancia puede ser la repetición o uso reiterado de palabras o expresiones para expresar una idea, así como la sobra o abundancia excesiva de cualquier cosa. En el lenguaje oral son frecuentes expresiones como subir para arriba, entrar para adentro o salir para afuera. Al escribir se debe evitar la redundancia. Ejemplo, se han descrito varios tipos distintos de hepatitis. El hecho de que haya varios tipos ya implica que son distintos. Abreviaturas. Las abreviaturas son útiles porque ahorran espacio y aligeran la lectura, pero si su significado no está claro, en algunos casos pueden llegar a confundir al lector. Para definir las abreviaturas se pondrá el término completo por primera vez que se use y la abreviatura entre paréntesis. Ejemplo, traumatismo cráneoencefálico, y su abreviatura sería TCE. No se emplearán abreviaturas ni en el título, ni en el resumen, ni al comienzo de una frase. Para las unidades de medida se utilizarán las abreviaturas del sistema internacional. La negación doble. La negación doble es la presencia de dos o más elementos con un valor de negación en una cláusula, proposición u oración. Es un vicio común en el lenguaje cotidiano usar frases como no hay nadie, no sé nada, etc. Un ejemplo de la negación doble sería: ese síntoma no está presente en ninguno de los pacientes. Ahí hay una doble negación. Pero para hacerlo más preciso y conciso y evitar este tipo de errores, la forma correcta de escribirlo sería: ese síntoma está ausente en todos los pacientes. Exceso de citas bibliográficas. Citar referencias bibliográficas estrictamente necesarias y relacionadas con el tema tratado. No hace falta respaldar con bibliografía los aspectos obvios que todo el mundo conoce. Anglicismos. Solo se utilizarán palabras inglesas si el término no tiene traducción en nuestro idioma. Se evitarán términos ingleses que sí tengan traducción. Por ejemplo, se empleará el término correo electrónico en lugar de email. Lenguaje informal. En los artículos científicos es preciso emplear un lenguaje formal y evitar expresiones coloquiales. Por ejemplo, obtuvimos un montón de resultados, estas técnicas de análisis están abriendo un hueco en la investigación, etc. Un artículo científico no se puede redactar como algo informal o como un cuento. Ahora te presentaremos 4 claves para mejorar tu redacción científica. Primero, evita los párrafos excesivamente largos. Si un párrafo tiene más de 7 líneas, probablemente se pueda separar en 2 o en su defecto presentar demasiadas ideas. Segundo, el punto y coma. Este signo de puntuación a veces se convierte en el comodín de turno y la verdad es que es uno de los que menos se deben utilizar. Tercero, evita la redacción. Entendemos que muchas veces nos rebatimos el trabajo de redacción, pero no hay nada más complicado que mantener una misma lógica cuando un artículo se hace de... Buenos días compañeros, mi nombre es Justin Eduardo López Ortiz y junto a mi compañero Juan Manuel Pérez y Carlos Chima hablaremos sobre la redacción científica. Redacción científica es el mejor medio para transmitir el conocimiento adquirido, generado o producido como producto de una investigación, y como de esta se parte de la estrategia de enseñanza-aprendizaje, se convierte también en un instrumento de evaluación. El estudio que concluye que el 100% de los participantes logró familiarizarse con la estructura de un artículo científico, por el que persisten diferencias de concordancia,